En el amanecer de una época prehistórica, hace 20.000 años, Alfa nos sumerge en la historia de Keda, un joven cazador cuyo destino está a punto de ser forjado en las vastas estepas europeas. La narrativa se abre ante nosotros con una ceremonia sagrada de iniciación, la primera cacería de bisontes, un ritual ancestral que trasciende la mera búsqueda de alimento para convertirse en el umbral entre la niñez y la adultez. Para Keda, este momento representa mucho más que una simple prueba de habilidad. Es la culminación de años de preparación y el peso de expectativas de su padre, Tau, el líder de la tribu. La cacería de bisontes no es solo una tradición, es el crisol donde se forjan los hombres de la tribu. El camino hacia los territorios de caza está marcado por antiguas señales talladas en piedra por sus ancestros, símbolos sagrados que han guiado a generaciones de cazadores antes que ellos. Las estrellas en el cielo nocturno forman constelaciones que sus antepasados aprendieron a leer como un mapa, asegurando siempre el camino de regreso a casa. Para Keda, cada paso hacia este momento ha estado marcado por las enseñanzas de su padre sobre el coraje, la supervivencia y el honor. Sus ojos, llenos de una mezcla de determinación y temor, reflejan el peso de la responsabilidad que carga sobre sus hombros. No solo debe probar su valor como cazador, las expectativas de su padre y de toda la tribu penden sobre él como una sombra, mientras lucha internamente con sus propias dudas y su naturaleza compasiva, que a menudo parece estar en conflicto con la dureza que se espera de un cazador. El jefe de la tribu y padre de Keda, Tau, guía a su hijo y otros cazadores en una peligrosa expedición que debe completarse antes de la llegada del invierno. Durante el largo viaje, siguen los antiguos senderos marcados por sus antepasados, donde cada roca cuenta una historia de cacerías pasadas. La tribu enfrenta numerosos desafíos. Keda lucha internamente con sus dudas sobre la dureza requerida para ser un cazador, especialmente cuando el grupo debe cazar para alimentarse. En un momento crucial, Keda se detiene al tener que dar el golpe final a una presa, provocando la preocupación de su padre sobre su capacidad para liderar algún día. La travesía se torna más sombría cuando uno de los cazadores más experimentados es emboscado y asesinado por un diente de sable, un recordatorio brutal de los peligros que acechan en estas tierras salvajes. Este incidente afecta profundamente a Keda, quien comienza a cuestionar el alto precio que su gente debe pagar por la supervivencia. Finalmente, el grupo localiza la manada de bisontes que han estado rastreando. Guiados por las señales del cielo y las marcas ancestrales en el paisaje, la cacería inicial procede según lo planeado, con los cazadores ejecutando perfectamente sus estrategias practicadas. Sin embargo, el destino tiene otros planes. En un giro trágico, la manada se revuelve inesperadamente contra el grupo. En medio del caos ensordecedor, queda embestido violentamente y arrojado por un precipicio. Tao, presenciando el horror desde la distancia, corre desesperadamente hacia donde su hijo cayó. Al llegar al borde del precipicio, su corazón de padre se desgarra al verlo caer por el acantilado sin quedar alguna señal de vida. Como líder de la tribu, debe tomar la decisión más difícil de su vida: seguir las leyes ancestrales de supervivencia y abandonar a su hijo, al cual cree muerto. Con lágrimas contenidas y el peso de liderazgo sobre sus hombros, guía al resto de la tribu de regreso a casa, siguiendo las mismas estrellas y marcas sagradas que los trajeron, llevando consigo el dolor indescriptible de un padre que ha perdido a su heredero. Contra todo pronóstico, Keda sobrevive a la caída inicial, pero queda inconsciente. Al despertar, se encuentra siendo picoteado por una ave carroñera, un recordatorio brutal de su vulnerabilidad. Malherido y desesperado por descender del acantilado, comienza un peligroso descenso. La fortuna interviene cuando una lluvia repentina forma un torrente que, aunque violento, amortigua su caída final al pie del precipicio. Herido pero determinado, este momento marca el verdadero inicio de su prueba como hombre. Solo, con el invierno aproximándose, debe encontrar la manera de sobrevivir y recuperarse lo suficiente para emprender el largo viaje de regreso a casa. Su primera noche de soledad se ve interrumpida por el ataque de una manada de lobos. En la desesperación de la lucha, Keda logra herir a uno de ellos, mientras los demás huyen. Al día siguiente, movido por una compasión que su padre podría haber considerado debilidad, Keda decide ayudar al lobo herido que había quedado atrás. Este acto de bondad marca el inicio de una extraordinaria relación entre humano y animal. Con paciencia y dedicación, Keda fue ganando gradualmente la confianza del lobo herido, al que nombró Alfa. Comenzó ofreciéndole pequeños trozos de carne y manteniéndose a una distancia prudente, observando cómo el animal pasaba de gruñirle a aceptar su presencia. Las noches frías se volvieron más llevaderas cuando Alfa comenzó a dormir cerca, proporcionando calor mutuo mientras el viento helado azotaba su improvisado refugio. La relación entre ambos se fortaleció día a día,
Queda aprendió a limpiar y a tratar las heridas del lobo con hierbas medicinales que recordaba de las enseñanzas de su tribu, mientras Alpha comenzó a alertarle de peligros cercanos con suaves gruñidos y movimientos de orejas. Compartían la comida que cazaban, siendo Alpha especialmente útil para rastrear presas. Durante este proceso, Queda recuerda constantemente las palabras de su padre: la vida es para los valientes, mismas que se convierten en mucho más que una simple frase. Como sucede en tantas relaciones entre padres e hijos, estas enseñanzas, aparentemente simples en el momento de ser transmitidas, se transforman en pilares fundamentales durante los momentos más desafiantes de la vida. Cada vez que Queda enfrenta una decisión crítica o un obstáculo aparentemente insuperable, estas palabras resuenan en su mente como un eco de sabiduría ancestral. Es fascinante cómo los padres, en su rol de mentores, siembran semillas de conocimiento y fortaleza en sus hijos, sin saber exactamente cuándo o cómo éstas germinarán. Para Queda, al igual que para muchos hijos, las palabras de su padre se convierten en un mantra personal que cobra diferentes significados según las circunstancias. Lo que una vez pudo parecer un simple consejo paternal, se revela como una profunda verdad existencial durante su lucha por la supervivencia. Esta dinámica refleja un ciclo universal de la paternidad. Los padres equipan a sus hijos con herramientas mentales y emocionales, sabiendo que llegará el momento en que deberán enfrentar sus propias batallas en soledad. Las palabras de Tao se convierten en una brújula moral y emocional para Queda, guiándolo en momentos donde la valentía es la única opción para sobrevivir. Es un testimonio de cómo las enseñanzas paternales, aunque aparentemente sencillas, contienen verdades profundas que se revelan gradualmente a lo largo del propio viaje de crecimiento. Poco a poco, el viaje de Queda se convierte en una prueba extrema de supervivencia. Las temperaturas descienden brutalmente al anochecer, obligándoles a buscar refugio. Durante el trayecto, y en una de las escenas más impactantes, se ven acorralados entre una manada de hienas y una tormenta de nieve. En un acto desesperado deciden correr hacia la tormenta, encontrando un refugio en una cueva de hielo. Aunque logran escapar de las hienas, se encuentran cara a cara con un feroz felino. Alpha, sin dudarlo, se enfrenta al animal en una brutal pelea. Queda, utilizando un arco que había encontrado en un campamento abandonado, logra herir mortalmente al felino, aunque no antes de que éste lastimara gravemente a Alpha. Este momento crucial demostró la profundidad de su vínculo, pues el lobo no dudó en arriesgar su vida para proteger a Queda. En el último tramo del viaje, siguiendo las marcas ancestrales del sendero hacia casa, Alpha muestra cada vez más agotamiento por las heridas. Queda, mostrando la misma compasión que el lobo había mostrado por él, carga a su compañero durante el resto del camino. Es en estos momentos donde se evidencia que su relación ha evolucionado de ser simples compañeros de supervivencia a verdaderos aliados, unidos por un vínculo inquebrantable de lealtad y sacrificio mutuo. Finalmente, tras un arduo viaje que puso a prueba cada fibra de su ser, Queda divisa las familiares señales de su aldea en el horizonte. Su llegada causa conmoción entre la tribu, que lo había dado por muerto. Tao, su padre, quien había cargado el peso del dolor y la culpa desde aquel fatídico día, se acerca a su hijo con una mezcla de incredulidad y júbilo. El abrazo entre padre e hijo representa más que un simple reencuentro. Es el reconocimiento tácito de que su hijo ya no es un joven inexperto que partió a la cacería, sino un hombre forjado por la adversidad. La tribu observa con asombro no solo el regreso de Queda, sino también la presencia de Alpha, el lobo que lo acompañaba. La relación entre ambos demuestra una sabiduría que va más allá de la fuerza brutal que tradicionalmente se esperaba de un cazador. Queda ha aprendido que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de formar alianzas y proteger a otros, una lección que resonará en su futura función como líder. En este momento, el descubrimiento de que Alpha es una hembra embarazada añade una capa adicional de significado a su viaje. Los cachorros que eventualmente nacen bajo el cuidado de la tribu no solo marcan el inicio de la domesticación de los perros, sino que simbolizan cómo las pruebas más duras de la vida pueden dar lugar a transformaciones inesperadas y valiosas. Así como estos cachorros se convertirán en protectores de la tribu, Queda se ha convertido en un verdadero guardián de su pueblo, comprendiendo que la transición a la adultez no se mide por la capacidad de mostrar dureza, sino por la responsabilidad de cuidar y proteger a los demás. Esta travesía refleja el viaje universal que todos enfrentamos en el camino hacia la madurez. Si bien no todos enfrentamos peligros mortales o nos vemos obligados a sobrevivir en la naturaleza salvaje, cada persona encara sus propias pruebas que forjan su carácter. La diferencia entre la niñez y la adultez
reside no en la edad o en rituales específicos, sino en la comprensión profunda de nuestra responsabilidad hacia los demás y en la capacidad de enfrentar las adversidades no solo por nosotros mismos, sino por aquellos que dependen de nosotros. La película concluye con una escena posterior al invierno, momento en el cual comienza la planeación para el siguiente viaje de cacería, misma escena que muestra no solo a la tribu emprendiendo este viaje, sino a los cachorros ahora adultos acompañando en esta misión, representando así el nacimiento de una de las alianzas más antiguas y significativas en la historia de la humanidad.